Bueno, señores estudiantes, no hay cómo ver completamente el video, ¿no? Ustedes saben que antes se podía pasar sin responder, pero ahora ya no me permite. Bueno, como ustedes pudieron ver en esta clase vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos, ¿sí? Estos compuestos orgánicos son esenciales para la vida, ¿no? Sin estos simplemente no podemos cumplir nuestras funciones vitales. Por eso son muy importantes. Dentro de este grupo, obviamente que son cuatro básicos, ¿no? Estos compuestos orgánicos. ¿Cuáles son? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. A estos se les considera como macromoléculas naturales, ¿no? Por eso son muy importantes. ¿Para qué sirve? Vean, si en nuestro organismo necesitan de ciertos compuestos orgánicos, sirven para su adecuado funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que si no existen alguno de estos grupos de compuestos orgánicos, nuestro organismo no va a funcionar de una manera adecuada, ¿no? Vean, les pongo un ejemplo. Nosotros, o mejor se dice, ¿no? Que nosotros tenemos que alimentarnos 3 veces al día, siendo el desayuno el alimento más importante. ¿Por qué creen que es el desayuno el alimento más importante? Alguien que tenga una idea. Porque es el que da energía para todo el día. Bueno, esa es una de las razones, ¿no? Es más importante porque nos da las la energía necesaria para cumplir nuestras funciones. ¿Por qué? Les explico. Les decía, tenemos los tres alimentos, ¿no? Digamos desayuno, almuerzo y merienda. Generalmente la merienda se, se sirve tipo 8 o 7 de la noche, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nuestro organismo aproximadamente hasta el siguiente día, si pongamos un ejemplo, merendamos 7 de la noche, hasta las 7 de la mañana del día siguiente son 12 horas, ¿no es cierto? En el cual nuestro organismo no ingiere nada. Y lo que ya comimos la noche anterior fue metabolizado. Entonces, si nosotros no desayunamos, simplemente al siguiente día no vamos a tener las energías necesarias. Y ahí comienzan las personas a desmayarse, ¿no? Es por esta situación, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos básicamente son azúcares o glúcidos, ¿no? Vean, que nos ayudan a nosotros a dar la energía necesaria. Vean, como decía en el video, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y nos ayudan, ¿no es cierto? O almacenan el consumo de energía. Básicamente, su función es la de producción de energía. Glúcido viene del griego glikis, ¿no? Que significa dulce. Pero mucho ojo en ese sentido. A veces nosotros identificamos o relacionamos a los carbohidratos con azúcar, ¿sí? Pero no es así. El azúcar es un grupo de carbohidratos, ¿no? Sí, porque tenemos los almidones, las grasas de ejemplo de la leche, la galactosa. Es un grupo o una forma de carbohidrato, ¿no? Todos estos nos ayudan a la energía necesaria. A ver, señor Franco, ayúdeme con la lectura, por favor, de esto. La glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos, comunes y abundantes. Representa la molécula combustible que satisface las demandas enérgicas de la mayoría de los organismos. Reservas energéticas. Glucógeno en animales y almidón en vegetales, bacterias y hongos. Compuestos estructurales como la célula en vegetales. Los carbohidratos son precursores de lípidos, proteínas y el ácido ascórbico, vitamina C. Ya, vean, a pesar de la glucosa ser una molécula simple, es fundamental para nuestro organismo, ¿no? Vean, por eso es la importancia que tiene este tipo de eh, em,
compuesto orgánico dentro de nosotros. ¿Ven? Porque ahí dice los carbohidratos son precursores de lípidos. ¿Alguien sabe por qué se indica esta parte? ¿Alguien conoce? A ver, ¿no? Vean, algunos de los carbohidratos que no son asimilados por nuestro organismo, que no son utilizados, se transforman en grasas, ¿sí? Y los lípidos son grasas, ¿sí? Por eso este tipo de sustancias o de moléculas, hablemos así, básicamente se van almacenando en nuestro organismo, al igual que los lípidos, ¿no? Ya vamos a ver posteriormente lo que significan los lípidos. Vean, como ya dijimos, ¿no es cierto? Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, ¿qué es un carbohidrato? Vean, básicamente, vuelvo y repito para que no se olviden, ¿no? Son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, en las que los dos últimos elementos guardan una proporción semejante a la del agua. A ver, señor Albuja, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de la página número 40? Biomoléculas orgánicas, carbohidratos. Los hidratos de carbono son aquellas sustancias que contienen agua. El carbono es un elemento básico en los seres vivos. Por tanto, estos compuestos orgánicos incluyen carbono, hidrógeno, pero también oxígeno. Las formas más importantes en las que se encuentran los carbohidratos se diferencian entre complejas y simples, con y sin beneficios nutricionales. Carbohidratos complejos se hallan en los cereales integrales, las verduras y tubérculos ricos en almidón y las legumbres. Carbohidratos simples contienen vitaminas y minerales que se encuentran en la fruta fresca, las verduras, la leche y sus derivados. Carbohidratos aún más simples y sin beneficios nutricionales. Se encuentran en azúcares procesados y refinados. Estructura y función de los carbohidratos. Los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos, son moléculas que forman diversos tipos de azúcares, como la común glucosa. Son grandes cadenas o polímeros formados por una estructura básica de carbono, asociados a átomos de oxígeno y grupos hidroxilo, en una proporción de 1:1. Su fórmula es CH2O, es decir, por un átomo de carbono habrá siempre dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Siempre la glucosa es el azúcar más simple. Su fórmula es C6H12O6. La función de los carbohidratos que presentan enlaces covalentes es proporcionar energía, que puede ser empleada inmediatamente o ser almacenada para su uso posterior. Ciertos carbohidratos también funcionan como elementos estructurales, por ejemplo, como parte de las paredes celulares. Ya, muy amable, Clasificación. gracias. Hasta ahí nomás, gracias. Vean, entonces, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? ¿Sí? En carbohidratos simples, carbohidratos complejos, carbohidratos más simples, o también tenemos los carbohidratos fibrosos. ¿Sí? ¿Dónde encontramos este tipo de carbohidratos simples? Vean, en las frutas, en la fructosa, ¿no es cierto? Jugos y productos lácteos, que prácticamente tiene la galactosa. Los complejos, como ya oyeron, ¿no es cierto? Patatas, arroz integral, en las avenas, ¿no? Ven, entonces son muy importantes en nuestra alimentación. Vean, los carbohidratos simples se encuentran en los alimentos como frutas, leche y hortalizas, como yo les decía, ¿no? Prácticamente en todos los productos azucarados, pasteles, dulces, en azúcar refinada. Vean, ¿pero qué? ¿Para qué nos sirven estos? Para suministrar nuestra energía, ¿sí? Para que nosotros podamos cumplir con nuestras funciones vitales. Los carbohidratos complejos los encontramos básicamente, ¿no es cierto? Y que nos sirven para darnos también básicamente fibra, que es necesaria para nuestro organismo. ¿Ven? Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas de los carbohidratos?
principalmente fuentes de energía, ¿no? Almacenar la energía. ¿Cómo se almacena esta energía? Básicamente, estos azúcares que se encuentran en nuestro organismo se transforman en lípidos o grasas, ¿sí? Y forman parte estructural de células, especialmente en los vegetales. ¿Ven? ¿Cuáles son las características de los carbohidratos? Abundantes en las células, estructuras químicamente más simples que las proteínas, están presentes en todas las especies vivientes y sirven, ¿no es cierto?, para funciones biológicas. Como les decía, esta función biológica principal de dar la energía necesaria. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahí. Bueno, dentro de los hidratos de carbonos o carbohidratos, ¿no?, que se llaman, tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, o hidratos de carbono simples o hidratos de carbonos complejos. No olvidarse, por favor, que se llaman, pueden ser carbohidratos o hidratos de carbonos. Dentro de estos tenemos los monosacáridos, tenemos un grupo que no está aquí, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Sí? Los monosacáridos tenemos en algunos grupos, como la glucosa, ¿sí? La fructosa. Vean, estos, ¿no es cierto? La fructosa lo encontramos básicamente en las pulpas de las frutas, ¿sí? La glucosa, vean, es algo fundamental, ¿no? Ayuda a la secreción de la insulina, ¿sí? Tú sabes que esta hormona, que es la insulina, cuando no es secretada adecuadamente, produce una enfermedad, ¿no? Que es la diabetes. ¿Ven? Es de tipo metabólico. Los polisacáridos tenemos la celulosa en las plantas y otros, como les decía, los almidones que los encontramos en las papas. Bueno, vamos a ver el primer grupo, los monosacáridos. A ver, señor Palma, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de la página 41, donde dice los monosacáridos? Ya. Se designan así los carbohidratos formados por una sola molécula, es decir, que son los monómeros de los carbohidratos de azúcar, como la glucosa. Este azúcar está presente en todas las células vivas, porque es la principal fuente de energía. La glucosa se crea naturalmente en el proceso de fotosíntesis, en la cual simultáneamente y como producto se elabora oxígeno. Existen algunos tipos de monosacáridos, dependiendo del número de carbonos en la cadena o en los anillos. La proporción de carbono, hidrógeno y oxígeno es 1, 2 y 1. Y su fórmula química general es CnH2nON. Los monosacáridos son solubles en agua y son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos. Entre los monosacáridos más importantes están los siguientes. Glucosa es una exosa, es decir, un azúcar de 6 exo. Carbonos están de energía de todos los seres vivos. Es una exo frecuente en las células vegetales y los frutos. Ribosa es una pentosa que forma parte de los ácidos nucleicos. Su derivado es la desoxirribosa. Ya, muy amable, gracias. Disacáridos. Hasta ahí nomás, gracias. Vean, entonces, como dice, ¿no es cierto?, en el libro, en la lectura, los monosacáridos son los hidratos de carbono o carbohidratos más simples, ¿no? Formados básicamente por 6 átomos de carbono, ¿sí? Teniendo como base o como por ejemplo a la glucosa, cuya fórmula es C6H12O6. Entonces ahí nos está indicando, ¿no? C6 nos indica que tiene 6 átomos de carbono. ¿Qué características presentan estos? ¿Ven? Son solubles en agua, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se disuelven fácilmente en agua. Su sabor característico es dulce, ¿sí?
y se presenta como sólidos blancos y cristalinos. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Vean, el azúcar, ¿no? El azúcar se presenta a manera de cristal. Es blanco, ¿no es cierto? Vean, entonces es un ejemplo claro. Otro elemento donde encontramos este tipo de monosacáridos es en las fructosas, ¿no? Sí, como les decía, en las frutas, ¿sí? Las frutas tienen básicamente este componente, la fructosa, que es un hidrato de carbono, ¿sí? Por eso cuando las personas tienen esta enfermedad de la diabetes, les prohíben comer algún tipo de frutas, ¿no? Por esta característica de la fructosa. La ribosa básicamente lo encontramos en los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ¿Alguien me puede decir? A ver, después vamos a ver los ácidos nucleicos, pero a ver quién sabe o quién piensa que son los ácidos nucleicos. Bueno, No es el ARN. exactamente, es el ADN y el ARN. Esos son los ácidos nucleicos. ¿Sí? Bien, entonces ahí también tenemos un grupo de monosacáridos, ¿no? Otras características que tienen este grupo, vean, como ya dijimos, ¿no? Son los más sencillos, no pueden ser hidrolizados, contienen desde 3 hasta 7 carbonos, ¿sí? De aquí, uno de estos grupos son los grupos hidroxilos y ya vamos a ver posteriormente los otros grupos, ¿no? Los disacáridos y los monosacáridos. Vean, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Estructural de los monosacáridos, ¿sí? En química, ¿se acuerdan que les dije? El grupo OH viene a ser el grupo hidroxilo, ¿no? No olvidarse esto. Cuando ustedes vean esto, significa y grupo hidróxido o hidroxilo. Bien. Los disacáridos. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, señorita Carrera Odalis? Ya, dice, los disacáridos son compuestos formados por dos o más monosacáridos. Los disacáridos seguirán la configuración de H2O, en donde N significa el número de moléculas de monosacáridos. A formarse o sintetizarse se libera una molécula de agua y se forma un enlace o glucosídico. Dos moléculas de glucosa formarían un disacárido de cadena corta, siendo su fórmula H12, C12, H22 o 12. Su función primordial de los disacáridos es almacenar energía para ser utilizadas a corto plazo, especialmente en las plantas. También son moléculas solubles en agua en menos proporción de los monosacáridos. Funcionan mejor como moléculas de reserva energética. Esta tabla detalla los disacáridos más importantes de que se forman en donde se encuentran. Sacarosa, azúcar de mesa, glucosa y fructosa en la caña y remolacha. Lactosa, azúcar de leche. Glucosa y galactosa, leche de mamíferos. Maltosa, azúcar de malta. Glucosa y glucosa en el germen de la cebada. Bueno, muy amable, gracias. Entonces vean, los disacáridos, ¿en qué se diferencian con nosotros? Aquí en la estructura química, ¿no? Si nosotros tenemos tenemos solamente una estructura química de esto, lo que le estoy indicando, viene a ser un monosacárido, ¿no? Pero ya cuando se une otra molécula compleja, ya viene a ser un disacárido, ¿sí? Los polisacáridos, ¿qué serán? De acuerdo a esto que les estoy indicando. Si digo monosacárido 1, disacárido 2, polisacáridos, ¿qué serán? Cadenas. Que aumenta. Exactamente, ¿no es cierto? En su estructura
aumentan mayor número de cadenas. Digamos que todas estas cadenas se van uniendo, ¿no? Ahí vienen a ser los polisacáridos. Quiero que entiendan, por favor, esta partecita. Monosacáridos, solamente una estructura. Sí, la palabra misma le está diciendo mono, uno. Disacáridos, dos. Y polisacáridos ya vienen, ¿no es cierto?, la unión de varias moléculas o estructuras, ¿no es cierto? Dentro de los disacáridos, como leyeron en el libro, tenemos la lactosa, la maltosa y la sacarosa, ¿no es cierto? Pero vean, todas estas vienen a ser azúcares, ¿no? ¿Sí? La sacarosa la encontramos, vean, en la caña y la remolacha, ¿sí? La lactosa, básicamente, en la leche de los mamíferos y la glucosa en y la maltosa la encontramos en el germen de la cebada, ¿no es cierto? Pero vean, estos son em, moléculas más complejas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero como dice aquí, sirven para reserva de energía, ¿sí? ¿Qué significa reserva de energía? Es que cuando nosotros las necesitemos, simplemente las vamos a utilizar. Pero lo malo es que cómo se almacenan, ¿no? Como les digo, se almacenan a manera de lípidos, ¿sí? Y estos lípidos, básicamente, como les puedo decir, son las grasas, ¿no? Ya vamos a ver los lípidos o grasas, que ahí también tenemos saturadas, insaturadas, que son beneficiosas para nosotros y que no son beneficiosas para nosotros. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí? La energía no es lo mismo que las calorías. Básicamente. Pero bueno, Ya, entonces, pero las proteínas tienen casi el mismo porcentaje de calorías que los carbohidratos, entonces nos darían la misma energía. no, pero las proteínas cumplen otra función, ¿sí? Ya vamos a ver. Los carbohidratos cumplen una función específica dentro de las células, ¿no? Los lípidos también cumplen una función específica y las proteínas de igual manera, ¿sí? Porque son sintetizadas de diferente forma, ¿no? ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, hasta ahí vamos a quedar. La próxima clase hemos de ver los polisacáridos y los lípidos, ¿no? Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Bye.